El mercado de pases iba a ser movido y desde entrada ya lo sabíamos. Antes de que se juegue la Copa del Mundo en este canal, antes de viajar a Estados Unidos, hablamos de cómo se iba a desarrollar el mercado de pases y si bien estuve muy lejos de poder empezar a atinar refuerzos, porque era algo que ni siquiera estaba charlado, se sabía de antemano que la novela argentina del mercado de pases iba a tener a Julián Álvarez como protagonista. Después, el propio Julián se encargó en medio de la Copa del Mundo de manifestar su sueño de jugar justamente con la camiseta de Barcelona cuando fue consultado después de aquel partido con Austria sobre su futuro y desde entonces el gran perdedor del mercado de pases por ahora termina siendo Julián, porque Barcelona se reforzó con la figura que había priorizado, con el español Rodri Hernández, porque si bien no tiene un delantero, tiene alternativas en ataque como para rotar, aunque insisto, la ausencia de algún delantero en algún momento de la temporada te puede hacer sufrir, y porque por otro lado, entre comillas, el Atlético Madrid gana, por lo menos por ahora, porque se queda con el jugador y también se pudo reforzar. Por supuesto que lo que pierde es lo que le hubiese ingresado económicamente si aceptaba la oferta de más de 100 millones de euros efectuada por el Barcelona. Ahora, la novela no termina acá, porque no solamente está Julián involucrado en toda esta operación, sino que a nivel internacional, a nivel prensa internacional, empezó a hacer eco el nombre y apellido de Lautaro Martínez. Un nombre que, si a mí me preguntás a priori la lectura rápida de esta situación, es un intento de reemplazar el nombre y apellido de Julián y darle morbo al de Lautaro Martínez porque los dos compiten por un puesto en la selección argentina. Y lo digo de movida y quiero empezar hablando no del hombre que lógicamente genera en este caso todo este escenario en el Atlético Madrid y también en la prensa internacional, sino también del futbolista que está involucrado en el medio, que parecería ser al que no llamaron a la acción, pero sin embargo aparece en la placa de algunos diarios, aparece en la portada de algunos diarios. El futuro de Julián, la novela del Barcelona y, por supuesto, un Lautaro Martínez que quedó involucrado en el medio de la escena. Quiero que me digas en los comentarios, por supuesto podés dejar tu me gusta y suscribirte al canal, que es todo totalmente gratuito. Quiero que me digas en los comentarios de qué lado de la historia estás. ¿Estás del lado de Julián o estás del lado del Atlético Madrid? Vamos a empezar hablando de la última información que surgió este día, que ante la negativa de Atlético Madrid de dejar salir a Julián Álvarez, el plan B, que podría ser un plan A tranquilamente, sería un intento por Lautaro Martínez. Pero vamos a frenar el carro, porque hay algo que se está olvidando en el medio, más allá de que algunos periodistas ya desmintieron la información o algunos periodistas le bajaron al pulgar por bajada de línea de la dirigencia del equipo italiano. Y hay una verdad, Inter de Milán tiene a Lautaro como uno de los innegociables de este mercado de pases y lo venían manifestando desde los últimos, cuando a Lautaro hace un par de meses también se lo vinculó con el Real Madrid, se lo vinculó también con el Bayern Múnich, se lo vinculaba también con la Premier League. Digo, Lautaro es uno de esos delanteros que ante distintas temporadas siempre resuena en otros clubes. Ahora, entendamos que hoy Lautaro Martínez es el capitán del Inter de Milán, es la cara del equipo italiano, viene de ser el capocannoniere de la Liga Italiana, viene de salir campeón de la Liga Italiana y de la Copa de Italia, y en su estadía con el equipo de Milán logró 9 títulos, 3 ligas, 3 copas y 3 supercopas de Italia. 9 títulos a nivel local. 9 títulos que lógicamente a nivel nacional para el Inter de Milán hoy lo catapultan a ser el equipo más importante y representativo de Italia. Así como de Inglaterra será el Arsenal, porque el City viene en un proceso de reconstrucción con un nuevo técnico. Chelsea todavía no está ni cerca. United está muy lejos de su mejor versión. Y el Liverpool quizás podría ser el otro que viene detrás del Arsenal, pero con un Arsenal muy distanciado respecto a sus competidores. El representante de España se pelea entre Real Madrid y Barcelona, como sucede cada temporada. El de Alemania está claro que es el Bayern, el de Francia está claro que es el Paris Saint-Germain, pero el de Italia también está claro quién es, y hoy en la actualidad es el Inter de Milán. ¿Se podrá hablar de la Juventus? Bueno, un par de años atrás en el tiempo. ¿Se podrá hablar de Milan? Nos tenemos que ir a principios de este siglo. Hoy el equipo italiano del momento es el Inter de Milán y tiene a Lautaro Martínez como un jugador innegociable, como materia innegociable en este mercado de pases, lo cual este panorama nos deja a otra alternativa, nos deja a otro futbolista
que inevitablemente vamos a tener que repasar. Y hablamos de Julián Álvarez. A todo esto, hoy fue el debut del Atlético de Madrid en la Liga Española, le ganó 2-0 al Málaga, estuvo Cuti Romero en la cancha del Atlético de Madrid y el estadio se hizo saber, se manifestó con algunos silbidos para con Julián Álvarez y por supuesto aplausos para lo que fue también una ceremonia de recepción para todos aquellos españoles que estuvieron, para los españoles de Atlético de Madrid que estuvieron en el Campeonato del Mundo. La selección argentina lo tuvo a Lautaro y a Julián como dos jugadores con mucha expectativa, que en la última Copa del Mundo Julián quedó muy atrás de la versión de Qatar y Lautaro fue muy superior a la versión del anterior Mundial. Digo, Lautaro terminó apareciendo en momentos icónicos, no solo el gol a Inglaterra, sino que también, por ejemplo, fue parte de la remontada contra Egipto con aquel gran centro a Enzo Fernández. Y podemos seguir marcando a Lautaro, como por ejemplo en el partido con Suiza, anotando el 3-1 final. Y después la semifinal con Inglaterra, que fue la cúspide de su Mundial, del nivel personal de Lautaro Martínez. En la final, a tal punto que ni siquiera jugó con España por las dos lesiones que tuvo el seleccionado argentino, cambios obligados en el caso de Lisandro y del propio Cuti Romero, y también si quieren podemos sumar al de Montiel, aunque era obvio, ya estaba planeado que se juegue un rato y un rato con Montiel y Molina. Lejos de volver a la final del mundo, quiero poner en escena que Julián no viene de jugar su mejor mundial, pero sí viene de ser uno de los mejores argentinos de la última temporada, y ahora me van a entender todo el desarrollo y por qué elijo arrancar por este lado. Hace casi 4 años, 3 años y medio, porque es la distancia que hubo entre Qatar y este último mundial, Julián era una de las grandes figuras que aparecía en el fútbol mundial. Incluso metiéndose en el 11 titular de Qatar, había arrancado de suplente, terminó siendo detrás de Messi el gran goleador de la selección argentina, era Julián, y Messi arriba, porque lógicamente Messi siempre va a una escala superior. Con el correr del tiempo, a los 6 meses de ser campeón del mundo, termina ganando la Champions, y no hay que olvidarnos que el último año en el que Julián gana títulos es en 2024. Entonces, Julián, desde que debutó en 2018 hasta el 2024, tuvo todo un trajín de 6 años de carrera donde ganó títulos todos los años, salvo el 2020 que fue la pandemia. Ganó títulos todos los años. En 2018 ganó la Copa Libertadores con River, la Copa Argentina, también recordemos la 2018-2019. En 2019 ganó la Supercopa Argentina con la camiseta de River. En 2020 ganó el preolímpico sudamericano. Mirá, ahí podemos encontrar un trofeo para dárselo en año pandémico. En 2021 ganó el torneo de Primera División con River y también el trofeo de campeones. Ganó la Copa América de ese mismo año. En 2022 salió campeón de la finalísima, ganó el Mundial de Qatar, después 2022/2023 gana la Premier, la FA Cup con el Manchester City y después encima gana la Champions 22-23, misma temporada en la que también, recordemos, habíamos repasado antes una Premier y una Copa de la Liga, una FA Cup. Vamos a la temporada siguiente, porque en 2023 el City sale campeón de la Supercopa de la UEFA, gana también el Mundial de Clubes que se juega en Arabia Saudita y que encima Julián es uno de los mejores jugadores de aquel equipo. A finales de esa temporada, de la 23-24, gana la Premier con el Manchester City y también un par de semanas más tarde gana la Copa América jugada en Estados Unidos. Después de la Copa América, Julián decide dar un salto más en su carrera. Atlético Madrid desembolsa 80 millones de euros para hacerse de los servicios del delantero argentino y desde aquel final de la Copa América, desde aquella final de la Copa América en adelante, Julián no volvió a ganar un título. Nunca más. Es verdad que en 2025 Argentina no jugó ningún trofeo. En 2026 jugó el Mundial y llegó hasta la final. En marzo podría haber sido la finalísima y está postergada hasta quién sabe cuándo. Y a nivel clubes, Atlético Madrid, no te digo que estuvo lejos de competir por títulos, porque hasta incluso este mismo año llegó a la final de la Copa del Rey, pero sí es verdad que Julián tuvo que empujar demasiado para que el Atleti se ilusione con consagrarse campeón. En la anterior temporada había quedado muy lejos de pelear la Liga Española, en la Champions había quedado aquella polémica del doble toque en un penal ejecutado por Julián contra el Real Madrid y quedó tempranamente eliminado. Cuando uno dice tempranamente es porque no se metió dentro de los 4 u 8 mejores de un torneo, ¿no? Tempranamente es justamente quedar en una cifra un poco más significativa de cantidad de equipos participantes al momento de ser eliminado. Bueno, la temporada
de Julián 25-26, que arranca con el Mundial de Clubes, quedando afuera en la fase de grupos, no tuvo buenas noticias, sino hasta el final. Cuando llegó a la final de la Copa del Rey, Julián hace un golazo de afuera del área y manda el partido a la tanda de penales, en una tanda en donde encima le terminan conteniendo un remate y termina perdiendo la final con la Real Sociedad. Semanas más tarde tiene el desafío de eliminar al Barcelona. No me acuerdo si la final de la Copa del Rey fue antes o después, me parece que fue antes, el partido de cuartos de final contra el Barcelona, que Julián la rompe toda, la rompe en la cancha del Atlético Madrid y la rompe también en la cancha del Barcelona, también en un año marcado por eliminación y haberle ganado al Barcelona en la Copa del Rey, en la Supercopa. Digo, uno piensa en lo que fue en la Supercopa, quería decir la Copa del Rey, uno piensa en lo que fue la última temporada y Julián fue gran artífice de lo que le venía sucediendo al Atlético de Madrid y de la manera en la que el equipo español se esperanzaba con ganar un título. Pero ese título nunca llegó. De hecho, Julián se tuvo que conformar con algunos, si se quiere, algunos premios individuales como mejor jugador del Atlético de Madrid en distintos meses y también con ser el mejor jugador del Atlético de Madrid en 2025 y también en 2026. Pero trofeos colectivos, títulos para poder agrandar su vitrina, no volvió a levantar nunca más. A partir de entonces, es lógico que Julián haya entendido que su carrera necesitaba un salto más y que por ende ese salto lo tenía que producir rápido con esta edad justa. Julián también no es un jugador que esté cerca de terminar su etapa de oro, tiene 26 años, uno creería que por lo menos 4 años más de plenitud le quedan, plenitud hablando cuando normalmente a los 30 se hace un quiebre en la carrera de un jugador. Pero Julián empieza a ver estos casi 2 años, porque sí, ya van 2 años, mitad de 2025, mitad de 2026, ya van 2 años en los que no gana títulos y es lógica también la desesperación por irse al Barcelona. Ahora, la información que empieza a circular en las últimas horas es que Julián haría una especie de huelga, lo ha publicado Fabrizio Romano, lo han publicado medios partidarios del Atlético de Madrid, de que Julián trataría de forzar su salida al Barcelona, dejando por supuesto en el medio un daño, no sé si irreparable, pero muy importante con lo que había logrado hasta entonces en Atlético de Madrid. Y lo dije recién, no logró títulos, pero todo eso que había conseguido, toda esa fuerza que había acumulado para ser la cara de un equipo, empieza a tener cierto borrón y cuenta nueva con un Julián que hoy se lo mira de reojo en el Atlético de Madrid. Pero también hay otra realidad. El Atlético de Madrid le impide a Julián poder cumplir un sueño, siendo hoy un activo del club. El Atlético hoy está velando por los intereses de un club que hasta incluso no le interesa mantenerlo feliz a Julián, sino solamente mantenerlo. Y un Julián Álvarez que pretende ir al Atlético de Madrid, pero con esta gran incógnita de tener un sueño que no se cumple. Hoy es Julián preso de un sueño, vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, porque hasta incluso en esta foto, que es lo que decíamos antes, en la foto de pretemporada, se lo ve a un Julián que está desgastado, a un Julián que hasta incluso, y lo han comunicado algunos partidarios desde España, un Julián que hasta se lo ve desanimado en esta pretemporada. Y es verdad que normalmente Julián suele tener un impacto más importante sobre el tramo final de las temporadas, lo venimos diciendo recién, fue parte fundamental para eliminar al Barcelona, para también incluso llegar y hasta postergar lo más posible la final contra la Real Sociedad hasta la tanda de penales, el alargar la final hasta la tanda de penales, incluso en Champions, en las semis contra el Arsenal, hace un gol de penal y la revancha la juega en una pierna porque estaba lesionado y llega también lesionado a la Copa del Mundo, donde no tiene una buena participación, más allá del golazo a Suiza para destrabar el partido de cuartos de final. Después el aporte de Julián es realmente muy poco, más allá de lo físico. Julián, siendo un delantero presionador, que se desgastaba, que se sacrificaba por la idea colectiva, no pudo tener ese mundial brillante como sí había conseguido en Qatar. Y ahora se le viene una temporada en la que no solamente, si se queda en Atlético de Madrid, se tiene que ganar al público, sino que también le va a costar arrancar. Porque primero es muy probable que si vuelve a ponerse la camiseta del Atlético de Madrid no la haga en condición de local por una cuestión de tacto, de querer cuidar al jugador y también por información que tenemos en este canal, la idea sería del Cholo dejar que pasen un par de partidos, que se enfríe todo lo que es la inmediatez del mercado de pases. En un par de semanas termina el mercado de pases, a inicio de septiembre ya se cierra la ventana de transferencias. La idea sería esperar que un poquito calmen las olas y ahí tratar de darle
darle rodaje a Julián para que vuelva a enamorar al público. Algo similar a, por ejemplo, lo que sucedió con Griezmann, cuando Griezmann se fue del Barça y volvió al Atlético de Madrid, que le costó volverse a ganar el corazón del público, pero con la gran diferencia de que acá no existe una decisión de Julián de querer ponerse la camiseta del Atlético de Madrid, sino que lo va a tener que hacer porque no le queda otra. Ahora, en Barcelona no hay un centro delantero, dejaron ir a Robert Lewandowski a la MLS, Ferran Torres vendido al Paris Saint-Germain, y en los últimos entrenamientos probaron a Lamine Yamal de falso 9. Por eso digo, no le faltan atacantes al Barcelona, pero qué bien que le vendría a Julián Álvarez. Y hablando de qué lado estás de esta historia, y ya con esto vamos a cerrar el video de hoy, hablando de qué lado estás de esta historia, yo hoy estoy del lado de Julián. Es verdad algo. Normalmente cuando le hacen esto a tu club, sea Boca, River o si me estás escuchando de otra parte del mundo, seas del club que seas, lógicamente siempre es más fácil pedir la cabeza del jugador que evitar que ese jugador le haga daño a tu club, ya sea una mala imagen, forzar una venta que no le resulte beneficiosa al club del cual sos hincha o cualquier otra repercusión que te puedas imaginar. Ahora, una oferta por más de 100 millones, cuando el Atleti lo pagó 80, yo creo que es redituable, sobre todo para un jugador que no quiere jugar en tu equipo, para un jugador que no está forzando salir gratis o no está forzando hacerle un daño institucional al Atlético de Madrid, sino que quiere cumplir un capricho, porque no deja de ser un capricho, quiere cumplir el capricho de su sueño de vestir con la camiseta del Barcelona. Atlético tiene la particularidad de no querer venderle a un competidor directo, sabiendo cómo se ha reforzado, seguramente también agravado por la llegada de Rodri Hernández, porque Rodri fue jugador del Atlético de Madrid y que ahora vaya a Barcelona, genera cierto resquemor dentro del colchonero, pero hoy la realidad es que Julián se encuentra en un club a disgusto con un inicio de pretemporada que va a ser muy bravo para él y, como lo dijimos en la placa, preso de un sueño que lo mantiene por ahora al margen de poder vestir la camiseta de Barcelona a la inmediatez. Por lo que me cuentan a mí, va a haber un intento más, y esto es información para que te sirva y para que te quede como resumen del video, va a haber un intento más del Barcelona por querer comprar a Julián Álvarez. El intento se va a hacer en las próximas horas, son 48 horas claves, decisivas para lo que va de la temporada y para, por supuesto, también lo que es la carrera de Julián Álvarez. A vos, ¿te gustaría verlo en Barcelona? ¿Te gustaría que se quede en Atlético de Madrid? ¿Creés que la puede dar vuelta cuando vuelva a ponerse la camiseta del colchonero si es que se queda? ¿Te gustaría verlo en otro lado? Yo, por ejemplo, dije que mi lugar para verlo a Julián hubiese sido en el Paris Saint-Germain. Hoy el mejor equipo del mundo, el equipo de moda, y que además creo que en el sistema de Luis Enrique encajaría perfecto jugando de todo. Como acá lo definimos a Julián, un todocampista, un jugador que participa en las tres fases del juego, en la recuperación, en la gestación y en la finalización, y creo que Julián en París hubiese sido una gran incorporación. El deseo de la araña es jugar en Barcelona, le cerró la puerta al París, le cerró la puerta al Arsenal y su única posibilidad, su única vía que él ve viable es justamente el vestir la camiseta del elenco culé. Para vos, ¿sería su lugar ideal? Suscríbete al canal, deja tu me gusta, no olvides que, como dijimos antes, dejar tu like y suscribirte es totalmente gratuito. Quiero leerte en los comentarios para ver qué opinás de la situación de Julián Álvarez. Chau. Felicidades.